Yo soy el doctor Pérez Espinosa, el jefe de diagnóstico por imágenes del Hospital Ramos Mejía. Hoy vamos a dar una clase, como ven ahí, que va a tratar puntualmente de cavidad oral y faringe, y dentro de lo que es faringe, vamos a hablar también un poco de lo que es el estudio de la videodeglución, que es un estudio muy importante que se hace en radiología contrastada y que hoy por hoy sigue siendo de los que no tienen un reemplazo para su estudio. A diferencia, bueno, saludo a los chicos primero, los que ya me conocen de otros años, a diferencia de las presentaciones de Ateneos y demás, que trato de hacerlo más interactivo, esto va a ser bastante teórico, así que la idea va a ser no interrumpir a menos que haya alguna duda puntual, para que podamos avanzar porque tiene bastante contenido la clase, y bueno, por tanto tiene que hablar la doctora Cura. Así que vamos a comenzar entonces hablando de la cavidad oral. Vamos a mostrar en este esquema de colores cuáles son los sitios anatómicos de la cavidad oral, ya que está formada por varios sitios anatómicos, y los vamos a mencionar color por color. En el esquema de la derecha vemos en blanco a los labios, en rojo está la lengua, en naranja el piso de la boca, en amarillo vemos ahí el reborde alveolar, en un verde más claro está lo que se llama la mucosa yugal, en el verde más oscuro vamos a ver el trígono retromolar, que ya lo vamos a desarrollar, y finalmente, representado en azul, el paladar duro, que es lo que están viendo ahí en la imagen de la izquierda de resonancia magnética. Bien, entonces decíamos que la cavidad oral tiene subsitios anatómicos. Lo que estamos viendo ahí es el paladar duro, que está marcado en azul claro, en esta imagen de resonancia. Fíjense que ahí también están los maxilares inferiores, que los señalé con unos puntitos naranjas, son las ramas ascendentes del maxilar inferior. Y también están todos los músculos pterigoideos, que los vemos ahí marcados con el puntito morado, ¿sí? Aparte también del techo de los senos maxilares, que lo marqué en amarillo. Y entre medio se encuentra el paladar, que está revestido por la mucosa, que va a terminar formando hacia atrás lo que es el paladar blando, que esto en realidad ya pertenece no a la cavidad oral, sino a la nasofaringe, ¿sí? Entonces el paladar blando es parte de la nasofaringe, el paladar duro es parte de la cavidad oral. Bien. Tenemos entonces en estos números que marqué acá, para ir señalando diferentes sitios anatómicos o subsitios anatómicos de la cavidad oral. En uno tenemos a la mucosa de los labios superior e inferior, lo que se llama el reborde alveolar superior e inferior, tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. Lo que está señalado en 2 es otra área que se conoce como el trígono retromolar, que está por detrás del último molar, ¿sí? En ese espacio de partes blandas de mucosa oral, que es lo que llamamos el trígono retromolar. En 3 y 4 estamos viendo el surco bucoalveolar superior e inferior. Algunos le dicen el reborde alveolar externo e interno, pero la mejor manera de llamarlo es el reborde alveolar externo, ¿sí? Al que está señalado con 3, y al surco bucoalveolar interno, señalado con 4, porque así habitualmente lo llaman los cirujanos que son maxilofaciales. Después, bueno, en 5 ya estamos viendo lo que es la mucosa yugal, y el 6 es la lengua móvil, formada por los dos primeros tercios, ¿sí? Que está incluso la lengua separada por lo que es el trazo medio, el rafe medio, con su musculatura extrínseca. Bien. Entonces, seguimos acá señalando en esta imagen de esta secuencia de resonancia magnética, marcado con el 1, lo que es el piso de la boca, como lo pueden ver ahí. Lo que está señalado con el 2, que está marcado ahí, vemos que son las glándulas, parte de las glándulas submaxilares. En realidad, esa parte posterior pertenece a la región submaxilar del cuello, no es estrictamente de la cavidad oral. Y después tenemos a los músculos extrínsecos, el geniogloso marcado con el número 3, el miloioideo con el número 4, y el viento anterior del digástrico marcado con el número 5, ¿sí? Y como les decía, se ve parte de las glándulas submaxilares. Bien. Bueno, respecto a conceptos del cáncer de oral, es importante tener en cuenta que el diagnóstico de cáncer oral en realidad no lo hacemos nosotros inicialmente, sino que es un diagnóstico más que lo hace el odontólogo o el cirujano maxilofacial, y en realidad nosotros lo que hacemos después es estadificarlo. Actualmente el cáncer tiene una altísima tasa de curación, sobre todo si son HPV positivos, y si se los detecta en un estado temprano. Por eso es tan importante ir al odontólogo y chequearse la boca anualmente.
Entre 80 y 50% de los casos tienen una sobrevida mayor a 5 años, y cuando existe compromiso linfático, la sobrevida disminuye al 50%. Por eso la importancia de encontrarlo precozmente. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, el tabaquismo, primer factor de riesgo, 90% de los cánceres se asocian al tabaquismo en la cavidad oral. El alcoholismo también. También se detectó hace unos 10 años aproximadamente que los pacientes que son HPV positivo tienen un pronóstico mucho mejor respecto a quien es un HPV negativo. Y bueno, otra de las cosas que influyen en el cáncer oral es la pobre higiene dental, que es un factor de riesgo, la irritación crónica, que puede ser por el uso de prótesis, la deficiencia nutricional, y también hay una cierta predisposición genética. Bueno, el cáncer oral se va a estadificar con el TNM. Para esto nos va a mostrar obviamente la extensión directa del tumor, que es lo que vamos a hablar de la T, la vía linfática de extensión con el N, y también la infiltración secundaria, que en este caso es importante a través de lo que es el paquete vasculonervioso, y la infiltración de tipo perineural. Por eso vamos a utilizar siempre la clasificación del TNM del labio, así que si les toca estadificar un cáncer oral, es importante tener el TNM al lado, ¿no? Y teniendo en cuenta todas las características, podemos tener hasta 32 posibilidades de extensión del cáncer oral. Bien, vamos a ver un par de casos, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es un carcinoma de labio, esa lesión que vemos acá, que está marcada con la flecha azul, y cómo se extendió hacia la derecha, ¿sí? Hacia el músculo buccinador, que está señalado ahí con la flecha roja. Fíjense que el buccinador está infiltrado. Miren, el otro lado, van a ver que el buccinador del lado izquierdo está normal. El tumor es muy central, pero ya se fue hacia la derecha, y como veíamos ahí, infiltró al buccinador. Es importante buscar ganglios linfáticos. Van a ver después en la clase más de ganglios cómo se caracterizan los ganglios, pero es importante. También es importante ver si afecta al trígono retromolar, que es la zona verde que estamos viendo ahí marcada con la flecha, porque también es un lugar donde puede ir la diseminación de tumores. Bueno, acá tenemos un esquema del trígono retromolar, ¿sí? Que está representado ahí en las imágenes de la izquierda. Y lo que estamos viendo en las imágenes de la derecha es una tomografía computada en un corte axial y coronal del macizo, donde vemos un tumor del trígono. Fíjense que parte desde el maxilar superior, y ahí tenemos lo que es la mucosa orofaringia. Tenemos marcado el espacio orofaringio ahí en el puntito amarillo. Inmediatamente arriba está el espacio del trígono retromolar, que es lo que les indiqué ahí con la flecha roja, que está ocupado, ven, por un tejido, por una tumoración, un tejido con densidad de partes blandas. En el plano coronal, que es la última imagen, la doble flecha roja, van a ver cómo se ve la infiltración y la heterogeneidad que tiene. Y bueno, en los esquemas de colores, sobre todo en el inferior izquierdo, lo que van a ver es una flecha que está indicando lo que es el RAFE pteriomandibular, que es un tejido fibroso que actúa como barrera entre el espacio masticador y el piso de la boca. Así que bueno, como muestra ahí el esquema, los sitios de extensión del trígono retromolar, hacia atrás puede ser la rama mandibular, los músculos constrictores del orofaringe, ¿sí? Ramas del B2 y el espacio masticador. Como límite anterior puede extenderse hacia el reborde alveolar, en sentido inferior puede irse a la mandíbula y el nervio alveolar inferior, y al sentido superior hacia el rafe pteriomandibular, comprometiendo al espacio masticador y al piso de la boca. No se ve, perdón, Sebastián, no se ve la flecha. Lo que pasa es que lo que hice ya, si ustedes ven en la foto, yo ya las flechas ya las dejé pintadas en colores y marcadas. Bueno. Para que no tengan que ver mi cursor. Ok, por ejemplo, que la imagen que tengo ahora, hay un circulito azul arriba de la lengua, ¿sí? Ok, gracias. Y la flecha. Porque justamente por eso, por si no se podía llegar la flecha, ya está todo marcado ahí. Bueno, continuamos entonces. Lo que vemos ahí es el piso de la boca, en realidad estamos abajo de la lengua, ¿sí? Lo que ven ahí que les dice el circulito azul a la izquierda, la lengua está inmediatamente por arriba, por lo tanto, lo que está comprometido es la musculatura extrínseca de la lengua. Y hay que ver lo que le pasa al rafe medio, digamos, qué es lo que pasa, si lo cruzo o no, si llega o no. Por lo general, cuando llega va a invadir rápidamente al otro lado, va a comprometer ganglios, y en este caso también lo que estamos viendo es que hay una irritación de un ducto
que lo marqué ahí con una flechita amarilla, que se ve más hipointenso. Y lo que se ve también es el compromiso infiltrativo que hay en el lóbulo profundo de la glándula submaxilar, que esto ya no es cavidad oral, sino que es espacio submaxilar. Por lo tanto, tiene una infiltración submaxilar. Y vemos también, si ven hacia adelante en la primera imagen de la izquierda, que hay una erosión de la rama interna de la mandíbula, en lo que es la cortical de la mandíbula, que está marcado con un puntito rojo ahí. Esto es un tumor extenso que llega al rafe medio, que invade la cortical del hueso maxilar, que invade la glándula submaxilar y que por supuesto tenemos que salir a buscar ganglios de la región. Bueno, acá, en este tumor que tenemos acá, es de la lengua móvil. Fíjense que acá sí atravesó el rafe medio. Es un tumor extenso de la lengua. Está bueno medirlo, tomarle una volumetría. Recordar siempre si cruza o no cruza el rafe. Y estos tumores pueden diseminarse al piso de la boca y hacia el lado interno es el músculo miloioideo, que forma también parte del piso de la boca. Bueno, perdón. Acá es un poco recordar la estadificación de los tumores y los niveles ganglionares, que si bien esto se ve más en la clase de cuello, pero es importante los espacios ganglionares que van a ocupar el cáncer oral, el patrón de drenaje que tiene, y esto habitualmente va al nivel 1, que es el espacio sublingual, el nivel 2, que es lo que se llamaba el espacio yugulogrotidio superior, que se divide por delante y por detrás del esternocleidomastoides en A o B, perdón, por delante y por detrás de la vena yugular en A o B, y después sigue también lo que es el compartimento 3, ¿sí? Que lo llamamos también espacio yugulogrotidio medio, y luego el retrofaringio por detrás de la diapositiva. Fíjense acá nuevamente, volviendo a la imagen anterior, en la orofaringe vemos que detrás se encuentra el músculo retrofaringio y es uno de los lugares donde puede llegar a diseminarse, ¿sí? Bueno, volvemos entonces a lo que hablamos del patrón de drenaje del cáncer oral y fíjense que los lugares de diseminación por frecuencia van a ser el trígono retromolar y el piso de la boca en un 50%, la lengua 40%, paladar duro 15-25% y el labio un 10%. También hay que saber que hay lesiones, y esto puede llegar a ser un 15%, que se llaman skip lesions, que son lesiones que van a saltear algún nivel ganglionar y se van a ir directamente más para abajo. Por ejemplo, pueden ir al nivel 4, pueden ir al 5 sin haber pasado por los niveles 2, 3, por lo menos macroscópicamente. Bueno, muy bien. Acá tenemos unas imágenes de resonancia magnética donde vamos a ver estos ganglios que están acá. Fíjense que la morfología de este ganglio, más allá del tamaño, la morfología de este ganglio es una morfología redondeada. Habitualmente nosotros van a ver que los ganglios suelen ser fusiformes, ¿sí? Y acá, más allá de que sea adenomegálico o no, que eso depende de quién lo mide y cómo lo mide, lo que nos llama la atención acá es que el ganglio es bien redondito, ¿sí? Partido de la forma característica, y fíjense que en el T1 con gadolinio, que es la imagen de la derecha, tiene un realce de tipo en anillo, con un centro de aspecto necrótico, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia, esto es un T1 y un T1 con contraste, de cómo se ve la alteración morfológica de un ganglio infiltrado, más allá de su tamaño, cómo pierde la morfología ovoidea, y cómo muestra un realce de tipo anular, donde demuestra lo que es la necrosis central. Bueno, tener presente que hay muchos métodos para poder caracterizar a los ganglios, ¿sí? Tanto la resonancia magnética como la tomografía computada, como la ecografía. En el caso puntual de cuello, es mi método favorito, la ecografía, porque nos da una gran caracterización de los ganglios mucho más allá de su tamaño. O sea, nosotros podemos ver ecográficamente si un ganglio tiene, más allá de si el eje corto es más ancho y hace que sea más redondo, más allá de si el eje corto mide más de 8 milímetros o no. Podemos ver si el ganglio está hipoecoico, o sea, si está más oscuro, si no se ve más corteza y médula, si hay una pérdida de la región córtico-medular por un engrosamiento cortical, si tiene límite capsular definido o no, si tiene una pérdida del hilio. Incluso fíjense acá con el Doppler, algo de lo que podemos ver es, habitualmente nosotros cuando hacemos Doppler a un ganglio vemos la vena central del hilio, y en este caso se pierde porque uno ya no encuentra una diferenciación córtico-medular, y lo que estamos viendo ahí es una señal de Doppler más de tipo periférico que tiene un Doppler central iliar porque es difícil identificar el hilio. Pero bueno, cualquiera sea los métodos,
tomografía, resonancia, hay que tener en claro, más allá de la medida, qué es lo que va a hacer que un ganglio sea patológico, ¿sí? Por eso es importante ver, caracterizarlo bien, más allá del tamaño, e incluso en resonancia magnética podemos optimizar la técnica de difusión, ya que habitualmente son restrictivos a la secuencia de estos ganglios. Bien, fíjense acá justamente una resonancia magnética, donde vamos a ver secuencia de difusión de los ganglios. Fíjense que acá tenemos ganglios que están hiperintensos en T1, y lo que vemos en la secuencia de difusión con un B0 como se lo ve también brillando, lo mismo en la secuencia de WI con un B1000 y en el mapa de ADC, ¿sí? Son ganglios que habitualmente son restrictivos en todas las secuencias. Otro punto importante que uno puede optimizar con la resonancia magnética es la invasión perineural. Por eso es interesante hacer estudios de neurografía de los nervios craneales, como en este caso, donde vemos en la primera imagen de la izquierda un paciente que había tenido un tumor de labio, era un melanoma, que son los que con más frecuencia pueden hacer metástasis neuronal. Y tenemos invasión del nervio trigémino, que ahí lo estamos viendo en el origen aparente, en lo que sería el trayecto cisternal, que como les decía es la primera imagen que tenemos ahí marcada en la izquierda con la flechita blanca. Después a nivel del Kabum de Merkel, que es la imagen del medio, fíjense también la flechita blanca cómo señala el corte coronal. Finalmente lo podemos ver ya en B3, sí que está entrando al canal dentario, ¿sí? Donde ya veríamos la trochlea y los músculos de la masticación, con el macetero, los pterigoideos, así que la flechita que está ahí indicando la imagen de la derecha. Bueno, ¿cómo se estudia la progresión de estos tumores de la cavidad oral o la recurrencia? La primera estadificación de estos tumores idealmente debería ser por resonancia magnética, ya que tiene mucha más sensibilidad para poder diferenciar tejidos blandos, sobre todo para poder ver la extensión, y sobre todo si lo comparamos con una tomografía que no tenga contraste, ¿no es cierto? Y luego el seguimiento sí se recomienda hacerlo con PET-TC. Actualmente se está hablando de la utilidad que tienen las secuencias de difusión con la restricción en estos tumores, y que sería comparable superior que una tomografía convencional. Pero, por supuesto que el PET-TC es un gran método, sobre todo para recurrencia, y sí obviamente hay que tener en cuenta que puede haber falsos positivos, como por ejemplo lo es la osteoradionecrosis, que es una necrosis por radiación de la mandíbula o del maxilar superior, que después, bueno, después de haber hecho el tratamiento radiante, es lo que puede estar hipercaptando en estos pacientes. De todas formas, fíjense, acá vemos la imagen de tomografía computada, que había sido una tomografía computada sin contraste, donde prácticamente no se veía la lesión en la imagen de la izquierda, y fíjense cómo en el PET-TC ya tenemos una marcación, ¿sí? Tras la administración del radioisótopo. Bien, pasamos ahora a la faringe. La faringe tiene una extensión de más o menos 13 centímetros, está revestida por un epitelio pavimentoso estratificado que tiene una gran cantidad de tejido linfoide y de glándulas adenoides, que en el conjunto son los que forman el anillo de Waldeyer. Y bueno, la faringe se divide en tres, ¿sí? Nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La nasofaringe se inicia en la base del cráneo y llega hasta el velo del paladar. La orofaringe es la que comienza a partir del velo del paladar y llega hasta la altura del hioides. Y la hipofaringe es la que está desde el hioides hasta el orificio superior del esófago, o sea, hasta su unión con el esófago. Bueno, vamos a enumerar este esquema. Lo que está pintado ahí en azul es el espacio nasofaringio, sí que está revestido por la mucosa, que es el epitelio nasofaringio, pero vamos a señalar las relaciones anatómicas, ¿sí? Que algunas pertenecen al macizo, otras pertenecen ya a estructuras del cuello. En 1 tenemos marcados los senos paranasales, en 2 las fosas nasales, en el 3 vemos el septum, lo que les contaba el 4 que es el espacio nasofaringio, y también podemos ver acá en este punto de corte lo que son los espacios ya cervicales del cuello, ¿sí? Como es el espacio masticador, señalado con 5 con los músculos pterigoideos, el espacio carotidio, señalado ahí con el 6, el espacio parotidio, marcado ahí con el 8, donde está la glándula parótida, y tenemos, perdón, marcado con el 7. Con el 8 lo que estamos viendo ahí es el espacio retrofaringio. Fíjense que entre lo que es el espacio nasofaringio, por detrás tenemos el espacio retrofaringio, e incluso tenemos después el espacio marcado ahí en 9, que es el espacio
prevertebral. Entre el espacio retrofaringeo y el prevertebral hay un mini espacio que se lo conoce como espacio de Dasser, que es un lugar donde puede haber diseminación, ¿sí?, de patologías desde ahí hacia el mediastino. O sea, el espacio retrofaringeo es un espacio graso que contiene linfáticos y esos linfáticos descienden desde la cavidad oral al cuello y desde ahí se puede progresar incluso hasta el mediastino. Bien, ¿qué más teníamos acá para señalar? Bueno, dentro del espacio faríngeo está el torus tubario y la fosita de Rosenmüller, así que ahora lo vamos a ver en otra imagen. Acá se ve mucho mejor. Fíjense que acá vemos la trompa de Eustaquio con el torus tubario, que es lo que está señalado ahí con la flecha roja. Después viene una rendija, una especie de rendija que es la fosita de Rosenmüller, que es lo que ven ahí con la flecha naranja. Y son lugares que hay que tener presentes y sobre todo buscar simetría o asimetría con el contralateral, porque es un lugar frecuente donde se pueden desarrollar los cánceres de faringe, los tumores de faringe primarios. Bien. Tenemos acá una vista del orofaringe, donde señalado con el número 1 tenemos a la amígdala palatina. En el 2, lo que habíamos visto antes, el trígono retromolar. En el 3 sería la región de la orofaringe. Y en el 4 tenemos los 2 tercios posteriores de la lengua, ¿sí?, que pertenece a la cavidad oral. En 5, perdón, en 5 es el tercio posterior de la lengua, que sí, que es lo que pertenece al orofaringe. Los 2 tercios primeros es la cavidad oral. Bueno, muy bien, acá estamos entonces en un corte de resonancia magnética, ¿sí?, donde podemos ver parte de la orofaringe con el istmo de la fauce, los pilares y la amígdala. Bueno, esta es una zona más complicada, la zona de hipofaringe. ¿Por qué? Porque en realidad la zona de hipofaringe está compartida anatómicamente con la región laríngea, sí, que pertenece al espacio visceral del cuello. Entonces, tenemos por delante la laringe y por detrás tenemos a la hipofaringe. Entonces, como les decía, zona compartida de 3 sectores. En faringe hablamos de la zona de los senos piriformes, la pared faríngea posterior y otra región más distal que es la región postcricoidea. Todo lo que está por delante, les decía, entonces va a ser la región laríngea. Tanto en el nivel superior como en el nivel medio. La pared posterior por delante van a estar las cuerdas vocales verdaderas, que es lo que está señalado ahí con el número 2 en la imagen superior de la derecha, y las cuerdas vocales falsas, y luego vamos a tener por delante la subglotis, en la imagen también superior de la izquierda, supraglotis derecha, e imagen inferior subglotis, en laringe. O sea, en laringe tenemos lo que decimos, la parte de la supraglotis, glotis y subglotis, y si lo traducimos a un nivel posterior, hablando de faringe, vamos a hablar de la zona hipofaringea de los senos piriformes, la zona faringea posterior y la región postcricoidea de la hipofaringe. El anillo de Waldeyer en realidad no es algo que nosotros vemos anatómicamente, sino que es un conjunto de estructuras linfoides que cumplen una función inmunológica. El anillo linfático va a estar formado por diferentes elementos linfoepiteliales como son, a nivel de la rinofaringe, la amígdala faringe y la amígdala tubarca. A nivel de la orofaringe, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales que están ahí en la base de la lengua. Y por último, la pared posterior con sus folículos linfoides. Todo eso en el conjunto corresponde al anillo linfático de Waldeyer. Bueno, ¿cuál es la patología que vamos a encontrar en la faringe? Principalmente el carcinoma epidermoide, el más común. Va seguido del carcinoma adenoide quístico, y estos dos en realidad serían los más frecuentes. También se puede ver carcinomas mucoepidermoides, pero son bastante raros en la faringe. El linfoma sería el que le seguiría en frecuencia. Y después cualquier tumor de glándulas salivales accesorias, porque incluso el carcinoma adenoide quístico es un carcinoma de glándula salivar accesoria. Después tenemos lesiones benignas como los pólipos, el quiste ariepiglótico, el quiste valicular, epiglótico, los tumores benignos como el lipoma, el schwannoma, tumores de glándulas salivales accesorias y condromas. Luego vendrían las infecciones, como dentro de las patologías, el quiste de Torwald, que es un quiste que se origina a partir de un resabios embriológico, y por último también como patología tenemos los traumas y los laringoceles.
Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de las subdivisiones que están incluidas en cada localización primaria del carcinoma de células escamosas. Tenemos acá entonces el nasofaringe, lo que está marcado con los números. Tenemos en uno lo que es la pared posterior, una pared lateral marcada en 2 que está conformada por la fosita de Rosenmüller, que es un lugar típico de desarrollo de estos carcinomas. Y finalmente, la pared anterior. Bueno, en cuanto a la clasificación de los tumores epidermoides en la nasofaringe, tenemos T1, aquel tumor que va a estar confinado a la subdivisión de la nasofaringe o tumor no visible, que solo es con biopsia que se hace el diagnóstico. T2, cuando el tumor invade más de una subdivisión de la nasofaringe. T3, cuando invade la cavidad nasal y o la orofaringe. Y T4, cuando ya invade la base del cráneo, los pares craneales o ambos. Bien, vamos a esta imagen que tenemos acá, que es un carcinoma de nasofaringe. Fíjense primero en lo que yo les decía de buscar simetrías y asimetrías. Lado derecho, miren el lado derecho. Tenemos la mucosa que tiene el espacio nasofaringeo normal, la fosa de Rosenmüller, el torus tubario, la trompa de Eustaquio, y el espacio paralarífaringeo normal, que es un espacio graso, que está ahí marcado con una flechita negra en el lado derecho, y que se ve perfecto en la primera imagen que vemos ahí de la izquierda, en el lado derecho. Ahora miren el lado izquierdo, completamente diferente. Está completamente deformado. Está ocupado por una extensa lesión que tiene densidad de partes blandas, que está localizada sobre la mucosa faríngea, nasofaríngea, está ocupando y desplazando el espacio parafaríngeo. Fíjense que el espacio graso que debería estar ahí, esa bandita negra, desaparece, ¿sí? E incluso alcanza el músculo pterigoideo, que lo van a ver perfecto en la imagen superior, de la derecha, ¿sí? Que el tumor es lo que está marcado ahí con la flecha, y fíjense cómo se infiltra al músculo pterigoideo que pertenece al espacio masticador del cuello. Y fíjense incluso cómo sigue bajando y invade los ganglios, ¿sí? Fíjense en las imágenes de abajo que hay una flecha verde, que lo que está mostrando son adenomegalias, ¿sí? De la región yugular superior y submaxilar, con alteración morfológica. Bueno, miren este caso. Acá vemos también subdivisiones incluidas en la localización primaria del carcinoma de células escamosas. Fíjense en este caso el orofaringe, tenemos el espacio orofaringeo, que está marcado ahí con la flecha roja, con la epiglotis, que tiene el numerito 1, las valéculas por delante, marcadas ahí con el numerito 2, el área glosoepiglótica, marcada con el número 3, las paredes laterales, que están marcadas ahí con el número 4, y la pared posterior con el número 5. En cualquiera de estos lugares donde puede desarrollarse un carcinoma. Bueno, ¿cómo se clasifica entonces en la orofaringe el tumor? T1 cuando el tumor es menor a 2 centímetros de diámetro mayor, T2 cuando el tumor es mayor a 2 centímetros y menor a 4 centímetros del diámetro mayor, T3 cuando ya el tumor supera los 4 centímetros, y T4 es cuando ya invade estructuras adyacentes que incluyen el hueso, sea maxilar, superior o mandíbula, las partes blandas del cuello, los músculos profundos extrínsecos de la lengua. Miren esta imagen de resonancia magnética, sí, un carcinoma orofaringe. Tenemos acá detrás de la lengua una amígdala faríngea. Fíjense que útil está acá la secuencia de difusión, ¿sí? Porque estos tumores, fíjense cómo se lo ve hiperintenso y el realce heterogéneo que tiene en el T1 con contraste, y cómo restringe la difusión en el EWI, en el mapa de AC. Bien, otro carcinoma de orofaringe. Acá ya lo que vemos es un carcinoma de la amígdala faríngea y de la amígdala lingual en el lado derecho, ¿sí? Que tiene ganglios en el nivel 2 que comprometen, fíjense cómo compromete en las secuencias de abajo, cómo se ve la infiltración no solamente en los ganglios, sino de la mucosa de la faringe. Bueno, y miren esta imagen acá de resonancia magnética, ¿sí? No todo es carcinoma epidermoide, ¿eh? Fíjense en este caso, está bien en lo que sería en el lado del tercio interno de la lengua, y era un carcinoma adenoide quístico, que esto se origina en una glándula salival accesoria, ¿sí?
Así que no era una lesión maligna, es lo que ven incluso en las imágenes de abajo, en coronario y sagital, señalado con la flecha roja. Bueno, en el caso de los tumores de la hipofaringe, vamos a tener por un lado el seno piriforme, que el tumor puede presentarse en el fondo del seno, que está ahí marcado en el esquema con la flecha 1, en la pared media, señalada ahí con la flecha 2, en la pared lateral, que es lo que vemos ahí con el número 4, y en la pared posterior, marcada ahí con el número 3. Pueden ser extensos, desde superficie, pueden ser infiltrantes o pueden ser vegetantes. Miren esta imagen, tomografía computada con contraste, y acá lo que estamos viendo es un tumor, o sea, fíjense, primero en el lado izquierdo, marcado con el 1, estamos viendo el seno piriforme izquierdo, que está normal. Y entonces, en el lado derecho vemos una lesión que ocupa parte del seno piriforme contralateral, se llega a ver ahí un poquito de la luz del seno, marcado con la flecha amarilla, y vemos un tumor que además está invadiendo al espacio prelaringio, que está marcado ahí con las flechitas rojas, ¿sí? Pero se origina en el seno piriforme. Bien. En los tumores del hipofaringe tenemos el carcinoma de la pared hipofaringea posterior. Cuando evaluamos la hipofaringe, como vimos en anatomía, vamos a ver que está por detrás de la pared faringea posterior y por delante va a estar la glotis. La hipofaringe justamente es la faringe ubicada entre los senos piriformes y la región postcricoidea. Estos tumores se van a extender en general a lo largo e incluso pueden llegar al esófago de la pared orofaringea posterior. Después tenemos en los tumores de la hipofaringe los carcinomas de lo que son la región retro o cricoaritenoidea. La región retrocricoaritenoidea está por detrás del cartílago cricoide, por delante va a estar la laringe, y ese espacio que tenemos por detrás es la región postcricoidea, y acá también podemos tener tumores. También pueden invadir el cartílago, los cartílagos laringios, y pueden distalmente extenderse al esófago, e incluso también, por supuesto, van a tener adenopatías. Bien. Terminamos entonces con cavidad oral, faringe, y ahora vamos a ir a la tercera parte de la clase, que es hablar un poco de la deglución, de las fases de la deglución y del estudio de la videodeglución. En la deglución tenemos primero lo que se llama la fase oral, ¿sí? Que es donde los alimentos se preparan para la deglución y luego se transportan a la faringe. Es una fase preparatoria en la que la comida se mantiene dentro de la boca, mientras la base de la lengua y el paladar blando cierran la cavidad bucal en la parte posterior para evitar que la comida se derrame hacia la laringe abierta y finalmente termine en la tráquea. Se forma un bolo en la porción central de la lengua y después se empuja posteriormente hacia la faringe, y esto va con una elevación de la lengua en sentido anterior y posterior, y cuando el bolo entra en la faringe se activa ahí sí el reflejo de la deglución faringio, que es un reflejo completamente involuntario. Entonces fíjense en este esquema, en la imagen de la izquierda es la fase oral o preparatoria, que es una fase puramente voluntaria, y que incluso hay que estudiarla en el estudio de deglución, no solamente con sólidos, sino que también con semisólidos y líquidos, no solamente hay que hacer la deglución con varios, sino que sobre todo en pacientes que tienen neuropatía es importante ver cómo hacen la fase preparatoria con los tres tipos de alimentos. Y vemos en la imagen de la derecha el transporte a la faringe y posterior activación del reflejo de la deglución, propiamente dicho. Bueno, acá sí ya entramos a la fase faringea de la deglución, es una fase muy importante para ver en el estudio de deglución, es una acción refleja, el bolo va a pasar rápidamente a través de la faringe y luego de ahí va a ingresar al esófago. Esto ocurre en menos de un segundo. El inicio de este proceso comienza cuando el bolo atraviesa el arco facial anterior y alcanza la pared faríngea posterior. La elevación del paladar blando va a evitar que el material ingrese a la cavidad nasal. A esta etapa le siguen los músculos constrictores faringios, que son tres, el superior, medio y inferior, van a empujar el bolo hacia la faringe, hacia lo que sería el esfínter cricofaringio. La laringe evita que el material entre en la tráquea, cerrando respectivamente las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas y las cuerdas arítono-epiglóticas. La contracción del constrictor faríngeo inferior va seguida de la relajación del músculo cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior, y eso es lo que permite que pase el bolo al esófago. Entonces, fíjense en este esquema, en la izquierda vemos a los constrictores faringios que empujan el bolo hacia abajo, y esto tiene que ser en un movimiento
peristáltico y coordinado. Y después en la imagen de la derecha vemos junto con la contracción del constrictor inferior de la faringe que el cricofaringio se relaja y a partir de ahí permite el pasaje del bolo hacia la faringe. Vamos a ver esta imagen de video de eblución. En la imagen número 1 lo que vemos es la base de la lengua y el paladar blando, que cierran la cavidad oral en la parte posterior, eso está marcado ahí con la flecha amarilla, y eso evita que los alimentos se derramen a la faringe y a la laringe que se encuentra abierta. En la imagen 2, la lengua comienza a transportar alimento hacia la faringe, lo que ven ahí con la flecha amarilla. La laringe todavía está abierta y en su posición normal, que lo está marcando ahí la flecha verde. En la imagen 3, lo que están viendo es el paladar blando que se eleva para evitar que se derrame a la nasofaringe, ¿sí? Está marcado ahí con la flecha verde. Y la lengua empuja la comida hacia atrás, que es lo que están viendo ahí marcado con la flecha amarilla. Vamos ahora a la imagen número 4, la primera de abajo. Ven el hueso dioides que se eleva y la laringe se cierra. Eso está marcado ahí con la flecha verde. La lengua empuja la comida hacia abajo, mientras que el constrictor esofágico superior se contrae. Fíjense en la imagen número 5. La contracción del constrictor faríngeo medio, que está marcado con la flecha amarilla, mientras que el cricofaringio está completamente relajado, que está ahí marcado, señalado con la flecha verde, donde pueden ver que el bolo está pasando directamente hacia el esófago. En la imagen 6, lo que ven es la contracción del constrictor faríngeo inferior, que se vacía hacia la faringe. Y en la 7 vemos la epiliotis se eleva para recuperar su posición de reposo, y la laringe se abre, que está indicado ahí con la flecha amarilla. Bueno, la vista anteroposterior es importante para buscar simetrías. Una vez adquirida la serie de la fase faringia, hay que seguir el bolo hasta la unión gastroesofágica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo desemboca en el estómago y además si el estómago tiene o no un nervio mediato que podría explicar un reflujo, que podría explicar diferentes disfunciones y aspiración. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de una videodevolución. Las indicaciones por un estilo de devolución son la disfagia, la sensación de globo y la aspiración. En cuanto a la disfagia, es un término general que se utiliza para describir la incapacidad de transportar correctamente los alimentos desde la boca hasta el estómago. La sensación de globo es un término que se usa para describir la sensación de que hay algo que está en la garganta y que está en camino o que necesita ser tragado. La aspiración es la forma más grave de los trastornos de la deglución y lo que puede hacer es provocar una neumonía por aspiración, una enfermedad pulmonar crónica o incluso asfixia. Algunos pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, lo que habitualmente se hace es pedir una deglución para ver si no hay una aspiración silenciosa, que el paciente no se dé cuenta, y que tenga microaspiraciones continuas que lo lleven a hacer neumonías a repetición. Esto sobre todo en pacientes o que tienen algún trastorno neurológico, secuela de ACV, pacientes añosos que están mucho tiempo acostados. Es muy importante primero averiguar cuál es el problema que trae el paciente, qué lo llevó a la videoevolución para poder personalizar bien el estudio. Sobre todo evaluar si existe o no un riesgo de aspiración. Si es que tiene voz húmeda, neumonía recurrente, antecedentes conocidos de aspiración. Porque si es así, lo ideal es empezar el examen no con varios, sino darle contrástido soluble oral, el que usamos en tomografía. Y vemos, si las primeras degluciones no vemos que hay aspiración, ahí cambiamos al bario, que va obviamente a contrastar mejor y darnos mejor calidad de imágenes. Pero antes de iniciar la exploración es muy importante contar al paciente cómo lo vamos a hacer. Incluso nosotros que en el hospital cuando hacíamos degluciones, cuando venía un paciente que venía con secuela de ACV y algún trastorno, inicialmente por precaución, si no teníamos para dar hidrosoluble, lo que hacíamos era ponerle el bolo de bario en la boca y le hacíamos inclinar la cabeza para adelante. De manera tal que si el paciente tenía una falta de reflejo en la etapa deglutoria, bueno, no se aspirara. La propia gravedad, por poner la cabeza hacia adelante, le impedía que se aspirara y ahí podíamos estudiar si estaba haciendo o no bien la deglución. Bueno, acá tenemos en la imagen A una vista lateral durante el canto de la letra A, y ahí vamos a ver marcado una letra H al hueso hioides y la base de la lengua señalada ahí con la T, que se mueven hacia adelante. Los senos piriformes, marcados con la P, tanto el izquierdo como el derecho están superpuestos, porque estamos en una imagen sagital, uno encima del otro, y hacia arriba podemos ver la punta del paladar blando, indicado con las siglas SP. En cambio, la imagen B es un corte coronal, ¿sí? De frente. Y ahí vemos a ambas valéculas, ¿sí? Y a los senos piriformes. Bien. Acá lo que estamos viendo
es un examen del esófago, ¿sí? Fíjense que en la segunda imagen de la izquierda estamos viendo una hernia de hiato. Hay que seguir siempre, como os decía, el paso de vario, ¿no? Una vez que termine de glutir, seguirlo con la radioscopía hasta el esófago y ver si ingresa o no al estómago. Los trastornos de la unión gastroesofágica a menudo se experimentan como un problema dentro de la garganta. La razón de esto es que muchos pacientes con obstrucción distal, con reflujo gastroesofágico o un trastorno en la motilidad, el músculo cricofaríngeo lo que tiene que hacer es trabajar muy duro para poder prevenir el derrame de alimentos hacia la faringe. Y eso justamente para evitar el riesgo de aspiración. Ese aumento del tono muscular es lo que al paciente le puede dar la sensación de que hay algo en la garganta, ¿sí? Entonces, fíjense en esta imagen como tenemos una hipertrofia cricofaringia en un paciente que tenía como antecedente la presencia de reflujo. Entonces vemos la imagen A y B en el paciente con síndrome de globo. El reflujo era severo y esto tuvo que ver justamente con la hernia de hiato que tenía y la hipertrofia del músculo cricofaringio. Acá tenemos una vista óptima de la unión esofagogástrica cuando el aire se regurgita desde el estómago hacia el esófago en un paciente que tiene una hernia de tal deslizamiento, que es lo que están viendo ahí. Lo que puede hacer uno es decirle al paciente, ideal para que se vea esto es que tome efervescente. Habitualmente los frascos de varios se vienen con un efervescente, en caso de que no se le puede dar un uvasal, y tratar de decirle al paciente que una vez que lo tome, que lo tiene que tomar así seco, sin líquido, toma primero eso, lo traga, y después ahí le damos el bario. Y tratamos de pedirle que trate de no eructar, porque si no, justamente ahí se nos va a pasar todo el doble contraste. Entonces, se pone el paciente en una posición oblicua anterior izquierda, tratamos nosotros de inclinar el tablero de la mesa a 45 grados, y ahí le pedimos al paciente que empiece a tomar el bario, logrando ver que tenga un recubrimiento óptimo de todo lo que es la mucosa esofágica. Entonces, cuando vemos que llega al estómago, si se regurgita el aire del estómago hacia el esófago, ahí eso va a ir acompañado con un reflujo del contraste varitado, y ahí vamos a registrar la imagen. Algo importante para que las imágenes no sean subóptimas. La mejor iluminación se obtiene cuando la parte anterior de la columna cervical va a estar en el medio de la imagen. O sea, no hay que colocar el bolo de contraste en el centro de la imagen, porque si no en el video vamos a obtener un cambio de contraste de imágenes que son demasiado oscuras o imágenes que son demasiado brillantes. Bueno, ¿y cómo se hace ahora el análisis de la deglución? Una forma sencilla de analizar un estudio de la deglución es concentrarse en 4 hallazgos fácilmente detectables. La presencia de asimetría, que haya éstasis, o sea, retención, que haya una disfunción cricofaringia o que haya aspiración. Estos hallazgos en su mayoría ya son evidentes durante el examen, pero el análisis de todas las imágenes va a aclarar el mecanismo que causa estos hallazgos anormales. Estos hallazgos de imagen además pueden ser hallazgos aislados o pueden estar relacionados entre sí. Por ejemplo, el cierre prematuro del músculo cricofaringio puede provocar éstasis de contraste en la faringe, lo que después puede resultar en una aspiración cuando la laringe se abre al final de la deglución. Entonces, dentro de lo que es la deglución normal, podemos encontrar asimetría, sea porque hay un tumor en el esófago, una paresia unilateral, una rotación de la cabeza. Puede haber éstasis, ¿sí?, por paresia de los constrictores faringios o una insuficiencia en la apertura o cierre del músculo faringio. Después puede haber justamente la disfunción del cricofaringio por apertura insuficiente o cierre prematuro. Y después tenemos la aspiración que puede ser antes, durante o después, ¿sí? Y vamos a ver esta imagen de deglución asimétrica, que en realidad esto se debía al giro de la cabeza está girada hacia la izquierda y el contraste solo se lo ve en el canal alimentario derecho. O sea, la deglución asimétrica es una proyección anteroposterior que suele ser el resultado de que haya una inclinación asimétrica del epilotis. A veces es causado por rotación de la cabeza, pero en muchos casos no se encuentra una explicación real. Incluso cuando la cabeza no está rotada, la epilotis puede estar inclinada asimétricamente cuando golpea la pared faríngea posterior, y esto, bueno, es más probable que ocurra cuando se administra bario en poca cantidad, digamos. Cuando el bolo es pequeño que trajo el paciente, porque ya ahí la faringe no se llega a distender por completo y no se llega a posificar por completo. Con el bolo más grande, por ahí puede dar como resultado ver o no ver la deglución asimétrica. Fíjense en esta imagen. La rotación de la cabeza cierra el lado hacia el que se gira la cabeza, ¿sí?, que lo está marcado ahí con la flecha. Si un paciente tiene una paresia faríngea que es unilateral, girar la cabeza hacia el lado afectado va a ayudar a prevenir la aspiración.
Al girar la cabeza hacia el lado afectado, ese lado se va a cerrar y evitando que haya estasis justamente de ese lado y que haya una posible aspiración secundaria porque queden restos ahí. Pero bueno, antes de decidir que un hallazgo es normal, hay que excluir un tumor faríngeo o una paresia que sea unilateral. Las vistas de doble contraste ayudan un montón en estos casos. En el caso de la paresia unilateral, el lado paralizado va a sobresalir durante la maniobra valsalva modificada. Y cuando hay un tumor en la faringe, generalmente es visible en las posiciones de doble contraste. A veces, obviamente, es necesario hacer una endoscopía porque no siempre termina la dilución asimétrica dando el diagnóstico definitivo, ¿sí? Perdón, que me pase. Ahí estamos. Bueno, fíjense. En esta imagen, la imagen A. Parece un caso bastante extraño, lo que se demuestra muy bien es la dificultad que a veces existe para determinar la causa de una asimetría. En el extremo derecho van a ver que hay una asimetría en el estudio fluorográfico, o sea, cuando toma el contraste simple, no tiene doble contraste eso, y parece como si hubiera algo en el seno piriforme derecho. En la imagen de B, que ya es una posición de doble contraste, ven que ya se lavó la parte de contraste simple, el seno piriforme normal, que está marcado ahí con la flecha verde, pero a nivel de la valécula se observa un proceso de lobulado. Fíjense ahí marcado con la flecha amarilla que hay como una especie de lobulación. Que en un nivel más alto se ve una muesca suave del orofaringe, que está marcado ahí con la flecha azul, y el tumor lobulado a nivel de las valéculas resultó que en realidad era un remanente de una amígdala lingual. Es un hallazgo común en ocasiones, pero eso hace difícil diferenciar un cáncer de la base de la lengua. Así que a veces nos tenemos que ayudar o con una tomografía, ¿sí? O eventualmente terminar con una endoscopía. Miren esta imagen, es una tomografía del cuello con contraste, ¿sí? Y la imagen de la tomografía lo que estamos viendo es una muesca suave en la orofaringe en el lado derecho. ¿Y por qué fue causado? Por una arteria carótida que está alargada, una carótida interna alargada. Fíjense, la carótida interna al lado izquierdo, detrás de la vena yugular, y como en el lado derecho la carótida interna está alargada, está improntando a la mucosa faríngea en el lado derecho, y eso en un estudio de dilución puede dar una impronta que puede simular un tumor. Bien, acá estamos en una vista anteroposterior, si nos estamos viendo éstasis, o sea, retención. Es un conjunto de imágenes que muestran a un paciente con una paresia de los constrictores faringios. No, perdón, esta imagen. Lo que vemos acá, entonces, lo que les decía de la retención, es el resultado de una limpieza insuficiente, y que se debe justamente a una obstrucción, o sea, una disfunción del cricofaringio, o también puede ser por un tumor o una contracción insuficiente de los constrictores faringios, que son los que tienen que empujar ese bolo hacia la faringe. La contracción insuficiente es el resultado de una paresia faringea, que puede ser resultado también de un trastorno neuromuscular. A veces vamos a ver movimientos excesivos en la base de la lengua y la laringe en los estudios que hacemos con radioscopía. Incluso vamos a ver movimientos laterales para poder compensar esa pérdida en la función de los constrictores faringios. Bueno, un paciente que cuando traga hace mucho movimiento con la cabeza. Cuando reanuda la respiración, ahí puede producirse una aspiración, ¿sí? Que en este caso, fíjense, acá tenemos en la imagen A que hay una retención de contraste en los senos piriformes, que también la vemos en las flechas azules, pero fíjense cómo la flecha amarilla muestra que después que terminó de delutir y que respira, empieza a pasar el contraste hacia la vía aérea, se empieza a aspirar. Ahora sí, esta secuencia de imágenes, ahí está, esta es la secuencia de imágenes, ¿sí? De retención. Es un conjunto de imágenes, vamos a ir numerándolas para que vean toda la secuencia, ¿sí? Que es un paciente que tenía una paresia en los constrictores faringios. Puede estar asociado o no con una relajación insuficiente del núcleo cricofaringio. Y este ejemplo vamos a poder ver que el paciente intenta compensar esa pérdida de la contracción faringea por un movimiento excesivo tanto de la lengua como de la cabeza. Este paciente se encuentra, digamos, habitualmente en una situación de estrés extremo y puede que comience a respirar y la garganta si la garganta no está vacía porque tiene retención, puede que se termine aspirando. A ver, miremos, imagen 1, 2 y 3. Ahí lo que se ve es que se observa una contracción de la pared posterior de la faringe y el cricofaringio no se abre correctamente. En la imagen 4, 5, 6 y 7, el medio de contraste termina ingresando a la laringe, pero no a la tráquea. En la imagen 8, 9 y 10, lo que vemos son movimientos excesivos de la cabeza,
para poder introducir el bolo en el esófago, y en algunos de estos casos, estos pacientes terminan con una cricofaringectomía para poder facilitar el paso de los alimentos hasta el esófago. Acá tenemos una imagen en el caso de una disfunción cricofaringia. Fíjense que hay una apertura insuficiente y cierre prematuro, que son los problemas más comunes que va a tener el músculo cricofaringio. Normalmente no debería haber la impresión del cricofaringio durante el paso del bolo, pero a veces puede aparecer una pequeña muesca, ¿sí? Una especie de hendidura no obstructiva, que puede o no ser clínicamente significativa, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está marcado acá, la impresión del músculo cricofaringio, marcado ahí en el estudio de la delusión con la flecha azul. Bien, hablemos ahora del divertículo de Zenker, que es otra entidad que encontramos frecuentemente cuando hacemos un estudio de la delusión. El divertículo de Zenker siempre va a ser el resultado de una disfunción del cricofaringio. El cierre prematuro del cricofaringio puede lugar a un aumento en la presión, en la hipofaringe, justo por encima del cricofaringio, y entonces a medida que la onda de presión de los constrictores faringios empuja el bolo hacia abajo, va debilitando la pared. O sea, este aumento de la presión va a dar lugar a una protuberancia en un punto débil de la pared faringia posterior, que se suele conocer como la dehiscencia de Killian. En un primer tiempo esto va a dar como resultado una pequeña bolsa, fíjense en la imagen A, que es un pequeño saquito, ¿sí? Que con el tiempo puede aumentar y formar un verdadero divertículo, como estamos viendo tanto en las imágenes B como C, que se ve perfecto el saco diverticular. Bueno, fíjense esta secuencia de imágenes, ¿sí? De disfunción cricofaringia. A la izquierda, un paciente se quejaba de sensación de globo en la garganta y dificultad para tragar con regurgitación de los alimentos no digeridos. Las grabaciones digitales muestran bien el llenado y un gran divertículo de Zenker. La contracción de los constrictores faríngeos inferiores está indicada por la flecha azul, que lo ven ahí. La contracción del músculo faríngeo inferior contra el músculo cricofaríngeo cerrado provoca la salida posterior, justo por encima del músculo cricofaríngeo que está contraído, que es lo que señala en la imagen 6 con la flecha amarilla. Bien, vamos a hablar ahora de aspiración, ¿sí? Los tres casos en que puede haber aspiración son antes, durante o después de la delusión. Si la aspiración es antes de tragar, es el resultado de que hay un cierre insuficiente en la cavidad bucal durante la fase preparatoria, o por ahí una incapacidad para iniciar el reflejo de la delusión cuando el contraste ya entra en la faringe. La aspiración durante la delusión se debe a que hay un cierre insuficiente de la laringe. Y la aspiración después de la delusión es el resultado del éxtasis del contraste en la faringe. Cuando la laringe se abre, ese contraste que estaba ahí con éxtasis termina filtrando a la tráquea. Vamos a hacer esta secuencia de imágenes de aspiración antes de la delusión. La aspiración antes de la delusión, cuando la lengua o el paladar blando no pueden evitar el derrame de alimentos en la faringe, se puede producir una aspiración, ya que la laringe aún está abierta y la habilidad de estos músculos en la boca de la garganta puede deberse a una parálisis o a una miopatía. Fíjense en uno, que hay una imagen donde se ve que el contraste ingresa a la faringe, pero que no desencadena todavía el reflejo de delusión, y eso es lo que llamamos un volcado prematuro posterior. En la imagen 2, sigue sin reflejo de delusión. En la imagen 3, el contraste ya llega a la hipofaringe, pero todavía no vemos reflejo de delusión. En la imagen 4, el contraste ingresa a la laringe, que aún está abierta y que todavía no está elevada, que ahí ya está empezando la aspiración. En la imagen 5, es el momento donde recién empieza el reflejo de la delusión y la laringe se eleva, pero fíjense, ya se aspiró. En la imagen 6, el contraste se transporta al esófago y la laringe se cierra, pero fíjense cómo ya tenemos opacificada la laringe con contraste. En 7 lo que vemos es la relajación adecuada del cricofaringio y finalmente el buen cierre de la laringe. Pero fíjense en 8 cómo se da que hay éxtasis incluso al final de la delusión. Entonces tenemos que asumir que el problema es una falla de los nervios sensoriales de la faringe. Hay que tener en cuenta también que si no hay que en estos casos habitualmente no hay reflejo de tos. Y esto también tenga probablemente una aspiración silenciosa. Bien, y ahora vamos a aspiración durante la delusión. Entonces fíjense que sea un cierre insuficiente de la laringe, ¿sí? Cuando tendría que estar cerrada.
El cierre de la laringe es el resultado de la elevación anterosuperior el cierre de la laringe es el resultado, perdón, de la elevación anterosuperior de la laringe que permite que se contraigan las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, y finalmente los pliegues aritenoepilióticos, seguido de un pliegue hacia atrás del epiliotis sobre la laringe cerrada. Los pliegues epilóticos son los principales guardianes, mientras que el epiglotis en realidad juega un papel menor en la prevención de la aspiración. La epiglotis que suele ser tapada ahí por la glotis. Tanto la falla en estos músculos intrínsecos de la laringe como la falla en los músculos extrínsecos, es decir, en los músculos que tienen que elevar a la laringe, puede provocar lo que es la aspiración durante la devolución. La debilidad de los músculos extrínsecos se observa después de la radioterapia, en los trastornos neurológicos y en las parálisis del nervio recurrente, o sea, donde hay una disfunción que sea de tipo neuromuscular. Fíjense en este paciente que tiene hiperestosis además como hallazgo, ¿no? Van a ver ahí en la placa que tiene una hiperestosis esquelética difusa, el DISH, y que genera un montón de sismofitos que están en el lado anterior de la columna cervical. Sin embargo, aunque a veces son causa de disfagia, en este caso no era la causa del trastorno de la devolución. Bueno, ya estamos terminando. Esto es una aspiración durante la devolución, ¿sí? A la izquierda una grabación digital de un paciente que se quejaba de dolor de garganta y que tenía voz húmeda. Tengan en cuenta que cuando el contraste entra a la garganta, el reflejo de devolución no se activó inmediatamente. Esto permite que el contraste de vario ingrese a la laringe, cuando se asienta sobre las cuerdas vocales. Una vez que se inicia el reflejo de devolución, la laringe se cierra correctamente, pero ya el contraste pasó. Fíjense que mientras el contraste entra en la laringe, no inicia tampoco el reflejo de tos. Aunque la grabación digital explica perfectamente la queja del paciente, a veces es difícil saber de todas formas cuál fue la causa que está originando este problema. Generalmente cuando hay aspiración durante la devolución, el problema está más a nivel de la laringe. En su mayoría es la laringe la que no puede cerrarse debido a una debilidad de los músculos laringeos intrínsecos o de una debilidad de los músculos extrínsecos que tienen que elevar la laringe y que permiten que se contraiga. Y esto puede pasar, por ejemplo, en pacientes de post-irradiación o post-cirugía de cuello. En este caso, probablemente el problema esté a nivel de los nervios sensoriales de la faringe que no se activan correctamente. También se podría argumentar que esto tal vez sea por aspiración antes de tragar, porque ocurre antes del reflejo de la devolución real. Bien, y acá tenemos entonces una aspiración después de la devolución. Esta es la causa más común. La de después de la devolución es el resultado de la éstasis, de la retención de contraste que queda en la faringe debido a una contracción insuficiente de los constrictores faringios o por ahí una apertura insuficiente del músculo cricofaringio o la presencia de un tumor que lo esté obstruyendo. Cuando la laringe se abre, el contraste puede filtrarse hacia la tráquea y el paciente se termina aspirando por justamente esa éstasis, esa retención que termina pasando de la hipofaringe, termina pasando a la vía aérea. Bueno, y con esto damos por finalizado entonces lo que sería boca, faringe y estudio de la devolución. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, Dios, te doy la palabra. Sí, no sé si la doctora Cura tiene micrófono ahora. Bueno, no, parece que no. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buena, muy interesante tu clase. Yo no sé si alguien quiere hacerle una pregunta al doctor. Mestra Cervantes, levantaste la mano, te escuchamos. Mestra Cervantes. Ricardo Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta, disculpe. En el caso de que tengamos un reflujo severo del paciente, ¿existe la posibilidad de que ese reflujo le cause una broncoaspiración al paciente? Es absolutamente frecuente. De hecho, muchos pacientes que tienen reflujo severo lo notan durante el día, digamos, pero no lo notan cuando están dormidos, y en realidad esos pacientes tienen tos nocturna o neumonías a repetición. Justamente porque el reflujo severo termina haciendo que cuando está durmiendo, termina microaspirándose
a la vía aérea, y como decía antes, esto sobre todo en pacientes añosos, pacientes que están postrados, y si a eso le sumamos con factor que tiene como base una hernia de hiato, predispone muchísimo y son una de las principales consultas de la videoevolución, pacientes que por ahí no tienen diagnóstico de reflujo, pero tienen diagnóstico de neumonías a repetición, y la causa son las microaspiraciones por reflujo. Muchas gracias, Doc. No hay por qué. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor? Bueno, Ricardo Hernández. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, doc, yo tengo dos preguntas con respecto a la primera parte de la charla en el TNM. La primera es, ¿La charla de qué? Perdón, cuando son no te tumores, entendí bien. la primera parte cuando hablaba del TNM. Sí. Hay tumores que son tan infiltrativos o extensos, como mostraba que llega a varias zonas o varios espacios cervicales. Y por ejemplo, cuando vemos que invade varias zonas, por ejemplo, me llamó la atención cuando hablaba del seno periforme, me tocó un caso donde tocaba pero también el espacio yugulocarotídeo. ¿Cómo podría saber de dónde deriva? En ese caso usted vio que derivaba del seno periforme. Sí. No entendí tu pregunta. ¿Cómo podría Cuando el tumor saber está de grande, dónde ¿cómo viene darme ese? cuenta que es del seno periforme, decís? Sí, o sea, en ese caso usted vio que empezaba el seno periforme, pero cuando Sí, no. invade A ver, varios espacios. habitualmente, para que vos puedas diagnosticar cuál es la aparición primaria de un tumor, no tiene que ser tan grande. Cuando un tumor sale de la cavidad oral y se va al espacio parafaríngeo, el espacio parafaríngeo se va al espacio parotídeo, al submaxilar, en realidad no se puede dar con certeza. Se toma la biopsia, se confirma que es un carcinoma epidermoide, y a partir de ahí, cuál es la aplicación primaria, no siempre se puede hacer. Digamos, cuando vos lo agarrás originándose, como en la imagen que yo mostré, si bien tenía extensión por fuera del seno piriforme, se veía que el origen primario era la hipofaringe, la región del seno piriforme de la hipofaringe, pero no, cuando ya un tumor de cabeza y cuello es tan grande, muchas veces el origen primario del tumor no se puede saber anatómicamente, porque lo que se dice que pierde domicilio. Digamos, ya cuando sale de la región de la cavidad oral para irse a cualquier región del cuello, sea al espacio masticador o a cualquier región del cuello como el espacio visceral, ya es imposible, incluso hasta saber si es un tumor. A veces invaden, por ejemplo, las cuerdas vocales porque las tienen inmediatamente por delante, y no sabes si es un tumor primario de las cuerdas vocales o si era un tumor de la faringe que terminó invadiendo las cuerdas vocales. No es muy simple, sobre todo cuando el tumor está avanzado. No es que la imagen te puede determinar dónde se originó inicialmente ese tumor. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta era, para definir el contacto o infiltración con estructuras vasculares, ¿basta con ver el íntimo contacto con estas o de qué otra forma yo puedo definir que ya hay compromiso vascular? Habitualmente lo que vos tenés que ver es que no haya un plano de clivaje. Siempre hay un pequeño, cuando la lesión la invade pero no la infiltra, vos tenés un pequeño plano de clivaje graso, que se va a ver como una linita gris, sobre todo en tomografía computada. Los magnética también te va a ayudar muchísimo a ver eso, pero digamos, cuando vos ya no ves un plano de clivaje, sobre todo en un estudio contrastado, ¿no? Y no ves un plano de clivaje adiposo, que es una bandita gris, quiere decir que probablemente ya tomó la adventicia del vaso. Y después, bueno, obviamente ya están los otros extremos, donde a veces vos tenés, cuando tenés una invasión de una vena, sobre todo que tenés ya lo que es una trombosis tumoral, ¿no? Que estás viendo un trombo que ocluye la luz y que incluso el trombo realza con el contraste, que eso es porque se trata de una trombosis tumoral. Muchas gracias, Doc. No, ¿por qué? Bueno, ahora sí entonces damos por finalizado. Un momentito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, doctor. Hola, buenas noches, doctor. Disculpe, Mestra, otra vez. Una preguntita, Sí. es muy básica. Un tips radiológico para saber diferenciar una ámpula frénica de la hernia de la hernia de hiato, doc. A ver, en realidad con un estudio contrastado, la hernia de hiato, vas a ver que lo que ves es superficie de mucosa gástrica teñida con el contraste,
no tenés mucho diferencia por eso. Una cosa es que vos no lo veas por ahí, ¿cómo? O sea, no requiere mucho. Una hernia de hiato no tiene demasiado diagnóstico diferencial. O sea, puedes confundir una hernia de hiato en una placa de toras viendo que te parece que ves una masa radiolúcida con nivel y uno dice, bueno, es un absceso de pulmón, pero en cuanto vos haces un estudio, una serie de esófago gastrodenal o haces una tomografía computada, no hay duda de lo que es una hernia hiato gástrica, contenido gástrico, de lo que sería de lo que podría ser un tejido adiposo, de lo que podría ser una hernia paradiafragmática. No tiene mucho diagnóstico diferencial, o sea, no necesitas un tip para ver una hernia de hiato. De hecho, es de lo más simple de ver. Listo, Doc. Como en la tipo 1 normalmente se confunden con eso, así, por eso le pregunté, Doc, pero bueno, me deja claro. Muchas gracias, doctor. ¿Has hecho biología computarizada? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, la biología computarizada no tiene mayor duda, sobre todo vos al paciente le puedes poner endurcuito y hacerle hacer valsalva e incluso hasta provocar un reflujo, por hacerle toser, y ahí te das cuenta prácticamente cómo se llena la luz del techo gástrico herniado, y ante cualquier duda en la tomografía computada te da el 100% de diagnóstico. Listo, Doc. Muchas gracias, por eso era la duda. Listo, Doc. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, doctor Pérez Espinosa, muchas gracias por todo. Muy buena su clase. Bueno, gracias, Emma. Queda grabado. Perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches.